Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este tercer webinar con el tema ¿Cuánta energía genera el calentador solar de agua y cuánto ahorro? Me acompañan en este momento el ingeniero Daniel Moreno Laurens y el ingeniero Daniel García Valladares. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer módulo. Pues sin más vamos a dar inicio. Voy a comentar la currícula de Daniel Moreno. El ingeniero es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha colaborado como ingeniero de investigación y desarrollo en la iniciativa privada y ha sido secretario dentro del Comité Técnico de Normalización Nacional para la Energía Solar, NESO 13. Es miembro de la International Solar Energy Society, ICES, y ha participado como secretario de normalización con la Asociación Nacional de Energía Solar, la ANES. En el mundo de la academia, imparte cátedra desde el año 2009 hasta la fecha en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente forma parte de la Sociedad Tecnológica Solar Avanzada de Tubos Evacuados, Sotexol. Daniel, encantado de que estés aquí y adelante, los micrófonos son tuyos. Sí. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y empezaremos platicando sobre la pregunta inicial, ¿no? Cuando me invitaron a la reunión o a la plática, me dijeron que se iba a tratar de cuánto ahorra un calentador solar de agua residencial. Y mi respuesta era, ¿desde qué punto de vista? ¿Se va a ahorrar desde un colector solar en forma energética? ¿Cuánto energía te vas a ahorrar? ¿Vas a reducir los gases invernadero? ¿O cuánto dinero te vas a ahorrar por no utilizar el gas natural o el gas LP o el combustible? Entonces, para empezar, creo que sería importante hablar sobre los factores que influyen en el ahorro de calentadores solares. En este aspecto, el primero sería los atmosféricos y geográficos. Es decir, para saber cuánta energía el Sol nos puede proveer, tenemos que saber el lugar geográfico, en dónde se encuentra, cuál es la latitud, la longitud, saber la irradiación solar. La irradiación solar es la energía que nos provee el Sol. Podríamos estar hablando que la irradiación solar que tenemos en México en promedio es de 5 kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? 5 kilowatt hora metro cuadrado por día sería equivalente a tener 10 focos de 100 watts por 5 horas, para que se den una idea. Claro, no toda la energía que nos provee el Sol lo podemos transformar, sino nada más una parte, que depende, claro, de la eficiencia. Otro punto importante es la temperatura ambiente. En el diagrama o en la imagen que ustedes están viendo, ven una imagen del mapa de México y se ven las zonas que tienen mayor irradiación. Si ustedes ven las imágenes que están de color amarilla, que son las partes que tenemos menor irradiación, que sería de la parte de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, se puede decir que tienen la energía equivalente mayor que la que tienen en Europa, la mejor en Europa, que sería aproximadamente 4 kilowatt hora metro cuadrado. En la parte norte del país, que es la de color roja, tenemos pueden llegar a más de 6 kilowatt hora metro cuadrado. Otro aspecto importante es la temperatura del agua de red. Es decir, no es lo mismo calentar el agua de 5 grados a 15 grados, que es la temperatura promedio en la Ciudad de México. Otro punto importante es, claro, como ya había comentado, la temperatura ambiente, ¿no? En el siguiente esquema
nosotros lo que vamos a ver sería cuánto ahorra, importa el consumo de agua caliente diario, es decir, ¿de qué depende la cantidad de agua que se utiliza en una familia? Pues depende de los usos y costumbres de cada familia. Hay algunas tablas en las que nos dicen como regla que una persona utiliza de 30 hasta 70 litros diarios de agua caliente. Pero en la realidad puede ser muy diferente. Cada familia puede tener, depende de los horarios de uso, ¿no? Si se bañan en la mañana, si se bañan en la tarde. También depende del tipo de regadera que se tiene, ¿no? Hay regaderas de alta eficiencia que pueden tener consumos menores a 3 litros por minuto, hasta otras regaderas que pueden ser de 12 litros por minuto. El tiempo del baño, ¿no? Y los otros usos que puedan tener, ¿no? Lavar ropa, la utilización de agua caliente para trastes, etcétera, ¿no? Y todo esto nos daría el volumen de agua diaria requerida, es decir, cuánta agua se está utilizando. Esto puede ser en una familia, ¿no? 150 litros, se puede decir que puede ser para una familia de cuatro personas. También los horarios de uso, ¿no? No es lo mismo bañarse a las 5 de la mañana, ¿no? Que a mediodía o en la tarde. Otro aspecto, el siguiente aspecto sería que dependen del mismo equipo, del calentador solar. Al tener el calentador solar, debemos saber cuál es el rendimiento o el desempeño térmico del colector solar. ¿Qué quiere decir eso? Es de la energía incidente, ¿qué energía la podemos aprovechar para el calentamiento del agua? El otro aspecto sería el área del colector y la capacidad de almacenamiento. En la siguiente, tenemos, enfocándonos un poquito más en la eficiencia del colector, de la conocida curva de rendimiento o de desempeño del colector solar. La eficiencia o el rendimiento térmico de un colector solar no es constante, sino depende de la temperatura del agua de red, depende de la temperatura promedio que tienes en el calentador solar incidente, en la temperatura del ambiente y de la temperatura de la irradiación o de la radiación solar que tienes instantáneamente. En la curva que se ve en su pantalla, se ve la parte se tienen las abscisas, la temperatura promedio, Tm, menos la temperatura ambiente. Y se nota que la eficiencia de un colector depende de esa diferencia de temperaturas. Si ustedes ven en el punto 0, ¿no? Los equipos que son descubiertos van a tener mayor eficiencia cuando la diferencia de temperaturas es menor. Cuando tienes tú temperaturas mayores, pues un colector solar va a perder energía por diferentes mecanismos de transferencia de calor, por radiación, por convección y conducción. Cuando aumenta la temperatura, hay que recordar que las pérdidas de energía por radiación dependen a la cuarta potencia y las pérdidas por conducción y convección son lineales. Por eso en la línea azul, que es de un colector descubierto, se ve que
su curva es muy lineal. Y la mayor temperatura que puede tener un equipo se le llama temperatura de estancamiento o de estagnación. Y esa temperatura es la temperatura mayor que puede tener un equipo. En ese punto, toda la energía incidente es la misma energía que se pierde. Por lo tanto, nos dice que es la mayor temperatura que puedes obtener, pero también te dice que es en donde tú puedes, claro, tener las mayores temperaturas, y eso puede incidir también en el desempeño. En un colector plano descubierto, tienes mucha eficiencia a baja temperatura, pero cuando el gradiente térmico aumenta, disminuyen esas pérdidas hasta casi ser todas totales. En un colector plano, que sería en este caso la curva azul, perdón, en la azul y en la verde, es que la tengo más oscura, pero sí sería en el color verde, se ve que son equipos que pueden alcanzar temperaturas hasta, digamos, dependiendo las cubiertas selectivas, hasta 70 grados. En un colector de tubos evacuados puedes tener temperaturas mayores. ¿Por qué? Porque en un equipo de tubos evacuados tienen la capacidad de no tener tantas pérdidas por radiación, debido a los tubos evacuados que no permiten la pérdida térmica por radiación. Y puedes tener temperaturas mayores. Es importante decir, desde mi punto de vista, es de que no existe un mejor equipo si no se sabe cuál es la aplicación, cuál es el intervalo de temperatura de uso y, claro, saber el uso y los costos incidentes en ello. Si me puede pasar el siguiente. El otro aspecto depende, para saber cuál es el ahorro de energía que se tiene en un colector solar, hay que saber con qué o contra quién lo estás comparando. En México, ¿no?, la mayoría de las casas, ¿no?, utilizan pues gas natural o gas LP, ¿no?, mayormente gas LP. Y nosotros el ahorro que tendríamos sería contra el uso del combustible, ¿no?, de gas natural o gas LP. Entonces es importante saber cuáles las características que tienen los calentadores de respaldo, ¿no?, o actuales, es decir, saber cuál es el combustible, ¿no?, cuál es el poder calorífico, es decir, la energía que nos puede dar por litro o por kilo o por metro cúbico de combustible, saber la eficiencia térmica del calentador de gas o del boiler, que depende de la combustión, y también, claro, de otros aspectos como el caso de la presión, ¿no? En la siguiente tenemos también cuál es el otro factor que influye en el ahorro. Pues la parte económica, es decir, lo vamos a comparar, pero ¿con respecto a qué? Al costo del calentador solar, al costo de la instalación, del costo del combustible y del gasto de mantenimiento y de la vida útil de los equipos, ¿no? En este caso ya tendríamos los aspectos económicos y sabríamos cuál es el ahorro ya en forma monetaria. En la siguiente, por favor, tendríamos
Hablábamos de la cantidad de gas o del precio del gas. Entonces hay que comparar cuál es el precio que se paga por kilo o por litro o por metro cúbico, dependiendo del combustible, y se ve en la gráfica, ¿no?, de la Asociación Mexicana de Gaseros, ¿no?, en el que se ve que el precio del combustible no es el mismo en todo el país, depende del lugar geográfico y va en promedio de 14 pesos por kilogramo de gas LP. Ese es otro de los factores, ¿no? Si se tiene gas natural, hay que considerar también el transporte del gas natural. En el siguiente, por favor. Ya en forma de resumen, tendríamos que el ahorro de un equipo de 150 litros con un área de captación de 2 metros cuadrados es del orden de 18 a 28 kilogramos mensuales de gas LP. Este es un dato de la misma Comisión Nacional de Ahorro de Energía, y se ven, dependiendo todos los aspectos que ya vimos anteriormente, ¿no?, de cuáles serían los que van de 17 a 22 kilos, de 22 a 25 y de 25 a 30, ¿no? Entonces es importante pues que vean el punto, en qué lugar se encuentran, para saber el mismo equipo cuánto es el ahorro que tendrías. El siguiente. Una manera que ustedes pueden hacer este ejercicio, ¿no?, de todos los aspectos que acabamos de ver, es entrar a la calculadora que tiene la CONUE. Está en la dirección, está ahí representada, y yo creo que después la van a poner en el link para que ustedes puedan entrar, y pueden ustedes ya meter los datos para saber cómo se va a comportar si adquieren un equipo solar, ¿no? El siguiente, por favor. En este caso, ¿cuáles son los datos importantes, ¿no? Pues les piden el estado, ¿no?, del país, la ciudad, el número de personas que habitan en su casa, el uso, ¿no?, de agua caliente para para lavar trastos, ¿no? Y en este caso ya se tendría, y con qué equipos se va a comparar, ¿no?, el tipo de calentador de gas que tiene, ¿no?, si es de paso, si es de depósito. Principalmente esos son los datos, ¿no?, los atributos que tiene el programa, y es una herramienta muy fácil. Lo importante es los datos que vamos a obtener, ¿no? Ustedes ya meten sus datos y el programa les va a decir, no, les va a proponer el tipo de equipo, ¿no?, que ustedes van a utilizar. Si van a utilizar un equipo termosifón, cuál es el volumen, en este caso de 150 litros, y un área de 2 metros, que era la comparativa que ya teníamos. Nos va a decir el ahorro. El ahorro, en este caso, el ejercicio hipotético, era de 69%. Este ahorro se llama también con factor solar o fracción solar, y nos dice de todo el consumo que tienes en todo el año, el equipo solar, qué fracción solar te va a dar, que es, si ustedes ven en la gráfica, es lo que está representado, la relación que tiene entre la parte verde y la parte gris, ¿no?, que sería la parte de consumo. Como ustedes ven, ese ahorro no es constante por todos los aspectos que ya revisamos, sino depende mensualmente, y claro, puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas. Aquí lo importante es el ahorro total que tendrías a través de todo el año. De forma tanto económica, ¿no?, en este caso se hablaba, ¿no?, del ahorro que dejarías de gastar, ¿no?, que serían 2,500 pesos anuales, ¿no?, y
el tiempo de que se pagaría tu inversión inicial, ¿no? De 4 años. En los sistemas de calentamiento solar, ¿no? Normalmente puedes tener tiempos de que se pagan los proyectos desde 1 año hasta 5 años, dependiendo los equipos actuales que tienes y de las condiciones de uso. Y con la que también te diría el ahorro que tendrías en CO2, ¿no? Cuántos kilogramos de CO2 equivalente anualmente, y estos serían los aspectos generales, ¿no? En este caso, pues sí, los equipos, ¿no? Puedes tener, en el caso que se hablaba de un equipo termosifón, ¿no? Es un equipo que va a funcionar debido a la diferencia de temperaturas que tiene el tanque, hace que se tenga movimientos convectivos y que no es necesario tener una bomba para que funcione, ¿no? En este caso sería la parte de ahorro que se tendría o en equipos solares para uso doméstico. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Moreno. Lawrence, pues ahora pasamos a las preguntas directamente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La primera pregunta de Felipe Ávila: ¿cuál base de datos sugiere consultar para conocer el recurso energético en el lugar? Muy bien. Esta ha sido una pregunta recurrente en estos 3 juegos. Sí. Creo que es un punto fundamental, ¿no? La base de datos, ¿no? Aunque nosotros hablamos de México, ¿no? Tenemos algunas bases de datos. Creo que un punto importante, y CONUE ha estado tratando de trabajar en esto, ¿no? En tener una base de datos en todo el país, pero creo que es importante profundizar en tener una base confiable. ¿Cuáles serían las bases que pueden tener? Pueden tener desde datos de la NASA, ¿no? Por ejemplo, hay software que ya tienen estos datos incluidos. Es un ejemplo. Puedes utilizar datos también de la UNAM, ¿no? Tanto que ya tienen también software especializado y algunos análisis, ¿no? La ventaja de esta calculadora es que ya tienes alguna base de datos de México, ¿no? De las principales ciudades de México. Y sería ese principalmente, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta, Noé Álvarez: de acuerdo al costo o mantenimiento, ¿es mejor el calentador de paso, el boiler, que el calentador solar? No necesariamente, no lo es, porque si tú estás considerando que el cambio de mantenimiento también es de la vida útil, ¿no? Aquí lo importante sería saber cuál es el tiempo de comparación de tu proyecto. Okay. Si tú tomas un tiempo a lo mejor de 3 o 4 años, pues no vas a considerar nada más los gastos de combustible. Si tú tomas en la línea de tiempo de 20 o 10 o 15 años, pues vas a tener los recambios que tengas por los calentadores de calentadores de gas. Aquí no es mejor, sino aquí la idea es que trabajen en forma conjunta, ¿no? Cuando es necesario. Hay lugares que puedes tener únicamente con el calentador solar, es más que tener toda la energía por ese calentador en lugares en donde no hay temperaturas bajas, ¿no? Sí. Pero hay otros lugares, ¿no? De Toluca, ¿no? Que tienes temperaturas temperaturas bajas. Tú podrías diseñar tu sistema solar para que te provee toda la energía, pero al tener un sistema tanto de almacenamiento como de área sobredimensionado, vas a tener costos
mayores y tiempo de retorno mucho mayores. Entonces es mucho mejor tener entre una relación entre 60 y 70% de factor de solar para que el tiempo de amortización sea el menor. Sí, no sé si está contestado. Muy bien, pues ya Sí. nos los hará saber Noel. Ahorita igual está abierta la línea para que sigan haciendo sus preguntas. Daniel, voy a conjuntar 3 preguntas de Nayeli Palacios, Fabiola Bojorges y José Cerda, porque tienen que ver con el mantenimiento de los equipos. Sí. Ellos 3 nos dicen, primero, ¿de qué consta el mantenimiento de un calentador solar? Prácticamente. ¿Qué ventajas tiene hacer el mantenimiento a un calentador solar? Y finalmente, ¿qué tan seguro y recomendable es darle mantenimiento preventivo a un calentador solar? La primera, Sí. ¿de qué consta? ¿De qué consta el mantenimiento? El mantenimiento de un calentador solar, que puede ser preventivo, ¿no? Es la limpieza, ¿no? Digamos, ante todo, ¿no? Pues sí, cuando es posible, pues tener una pequeña limpieza al equipo. Aunque no lo platicamos, es muy importante la instalación del equipo. Tú puedes tener el mejor equipo solar, pero si el equipo solar no está bien instalado, vas a tener problemas. Entonces, antes del mantenimiento, pues que el equipo esté bien instalado. En el caso del mantenimiento, es importante también cuidar la calidad del agua. No hablamos en detalle de ese punto, pero uno de los problemas que tienen los equipos solares es la calidad del agua que se tiene en México. Entonces es importante saber qué tipo de agua tienen para poder garantizar que su calentador solar tenga la mayor vida posible. Una manera de reducir los efectos de la corrosión que puedas tener, ¿no? Es garantizar que el equipo que tú estás adquiriendo pues sea de materiales que no se dañen con la calidad del agua, ¿no? Es decir, que si es de aceros inoxidables para aplicaciones digamos domésticas, también que si se tiene hay algunos tanques, ¿no? Que están hechos, en este caso, de materiales cerámicos, que tengan, o de materiales que tienen cubiertas cerámicas, pero son de hierro o de acero, que tengan su ánodo de sacrificio. Y que ese ánodo de sacrificio, si tienen, normalmente los equipos planos son los que tienen ánodo de sacrificio, cambiarlo ya cuando se esté degradado. Si se tiene en los colectores planos también válvulas de anticongelamiento, pues no, la limpieza en las válvulas de anticongelamiento, en los tubos evacuados, principalmente yo creo también la parte de la limpieza, no hay otra frecuencia. ¿Qué tan frecuente es de la frecuencia estaríamos hablando, no sé, revisarlo cada mes, ¿no? No hay fugas de agua, ¿no? En las conexiones, que también es algo muy normal, ¿no? De que puedas tener fugas, entonces ver que en su sistema no tenga fugas y básicamente sí. Daniel, pues muchas gracias. Hay más preguntas para ti, pero sí, tenemos que dar tiempo también para Daniel García. Yo te voy a dar las preguntas, las que siguen, para que tú nos hagas favor de contestarles ya. Hay otras de Andrés Tapia, Leonardo de la Cerda, o sea, hay más, pero con mucho gusto te las doy. Sí, gracias. Y asimismo también agradecerte que hiciste tu presentación en base a nuestra calculadora de calentamiento solar. Es importante considerar este tipo de herramientas como una estimación, ¿no? Y que básicamente se hizo con el apoyo de Cooperación Técnica Alemana. Aprovecho ahorita para agradecerles, porque gracias a ellos tenemos la herramienta y la estamos digamos, actualizando periódicamente con los precios del gas. Entonces ustedes muy amablemente también lo pueden constatar, lo pueden trabajar. Pues bien, muchas gracias nuevamente. No, de nada. Y pasamos con nuestro siguiente expositor,
Daniel García Valladares. Me permito comentar su currícula. Daniel García Valladares es ingeniero mecánico electricista egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en diseño, gestión e instalación, puesta en marcha y desarrollo de soluciones para el aprovechamiento de la energía solar. Es secretario de Asuntos Industriales de la Asociación Nacional de Energía Solar del año 2009, en el 2010 y en el 2012 hasta el 2014. Es director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Módulo Solar, SADCB, vicepresidente del Comité NESO 13 para la normalización de energía solar en México. Entre sus cargos es presidente de la Asociación de Fabricantes Mexicanos de Energías Renovables, AC, FAMEDAC. Actualmente es presidente del Comité de Gestión de Competencias Laborales de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía. Pues sin más, te damos la bienvenida, Daniel, nuevamente, y por favor, adelante. Gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos acompañan. Yo les voy a platicar un poco acerca de lo que es el calentamiento solar de agua, pero en lo que es industria, específicamente en hotelería o en albercas. Y vamos a hablar del ahorro que podemos obtener y de las motivaciones que podemos tener para instalar este tipo de tecnología específicamente en este tipo de aplicaciones. Y a mí me gustaría partir e iniciar de platicar por qué, en realidad, cuál es la motivación para instalar un calentador solar en una industria, en un hotel, en una alberca. Principalmente, ya lo hablaba Daniel Moreno en un principio, bueno, en México tenemos condiciones climáticas muy benéficas, la radiación solar en México es de las mejores que hay a nivel mundial, tenemos incluso mucha más radiación solar de la que tienen otros países donde incluso es obligatorio el uso de esta tecnología a nivel reglamentos, como puede ser España. Y evidentemente la cuestión geográfica, que es una virtud como país, la tenemos que aprovechar para poder realmente convertir esa energía solar que nos llega de manera gratuita a nuestra superficie en un calor útil que podemos aprovechar. Obviamente una motivación central es el ahorro de combustible, y este ahorro que vamos a generar nos va a poder realizar proyectos con un retorno de inversión atractivo. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, porque evidentemente toda la parte ecológica, que es una parte sumamente importante que tiene que ver con reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, pues básicamente se muere o se vuelve poco atractiva cuando la tecnología no es rentable. Y aquí hablamos de que instalar un calentador solar es hoy en día, además de técnicamente viable, sumamente rentable desde el punto de vista de la inversión. Podemos hablar que el retorno de inversión de la instalación de un calentador solar puede ir desde 1 y hasta 5 años, dependiendo del proyecto, la temperatura que queramos alcanzar, la ubicación geográfica y detalles generales. Pero hay algunas otras ventajas adicionales, ¿no? Primero, apoyas a la independencia energética del lugar. ¿Esto qué quiere decir? Si tú quieres calentar una alberca y la vas a hacer con gas, pues vas a depender de que el gasero esté colocándote gas cada vez o que tengas siempre la disposición del energético. Cuando tú lo haces con energía solar, prácticamente, aunque no vas a poder dejar de depender del combustible convencional, es un error común pensar que el calentador solar es un sustituto de un calentador convencional, y no lo es, porque cualquier calentador solar, no importa la tecnología que maneje, va a tener una cantidad limitada de energía diseñada en el proyecto para poder entregar. Y si tienes consumos pico, o tienes días nublados, o tienes condiciones climáticas desfavorables, es muy probable que este calentador solar no te vaya a dar exactamente o el 100% de los requerimientos que quieras. Pero, sin embargo, vas a tener un equipo de apoyo. El equipo de apoyo, sin embargo, va a ser utilizado muy poco. Un calentador solar bien diseñado y bien instalado te puede dar 70, 80, 90% de ahorro en el consumo de gas o del combustible que estés utilizando, y por lo tanto, prácticamente tu equipo de respaldo va a estar para eso, para emergencias, para consumos pico, para días nublados consecutivos, donde ya no vas a tener suficiente cantidad de agua caliente acumulada. Pero otra enorme ventaja es que hay incentivos al uso de esta tecnología. Poca gente lo sabe, pero las empresas tienen un incentivo interesante en México. Desde el 2006, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 40 y fracción 12, permite deducir y depreciar al 100% la inversión que se hace en este tipo de tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres un hotelero, un restaurantero o cualquier empresario que tiene consumos de agua caliente y instalas un calentador solar, tú puedes deducir y depreciar al 100% la inversión en depreciación acelerada del primer año, lo cual te permite meterlo a gastos y ahorrarte
prácticamente el 30% del impuesto sobre la renta. Ese es un beneficio muy interesante e importante. Adicionalmente a los beneficios y a la ley del impuesto sobre la renta que está vigente hace ya prácticamente 10 años, también hay ya algunas normas pioneras ambientales a nivel país y que se han estado trabajando inclusive para llevarlas hacia otros estados. La norma ambiental NAF 008 del Distrito Federal, poca gente la conoce, pero establece de manera obligatoria que cualquier empresa que tiene más de 51 empleados y se instale en la Ciudad de México está obligada a instalar calentadores solares que den por lo menos el 30% de ahorro en su consumo energético anual. Esta misma normativa con las mismas características se ha duplicado a otros estados. Por ejemplo, el municipio Centro Tabasco, que es la capital, ya lo aplica, el municipio de Ixtapas y Guatanejo también ya lo aplica y se está trabajando en muchos estados del país para poderla replicar. Y también contamos, evidentemente, como incentivo con algunos programas de promoción, como el que hace la misma CONUE o de incentivos específicos para el financiamiento, que es a lo que nos ocupa. Yo les voy a platicar específicamente, ya nos platicaba en el inicio de este webinar Daniel, de la importancia de seleccionar el colector solar adecuado. Y aquí es una parte bien importante porque el seleccionar el producto adecuado nos va a llevar a una rentabilidad adecuada de la inversión. No todos los colectores solares tienen la misma curva de eficiencia, no todos tienen la misma precio, ni todos tienen el mismo tipo de mantenimiento. Y esta, por ejemplo, la tabla que ven ustedes en pantalla, es una tabla bien interesante desarrollada por la mayoría de las empresas y asociaciones europeas de uso de calentadores solares. Conjuntaron más de 300 productos existentes en el mercado de todas las tecnologías: colectores desnudos para albercas, colectores planos con y sin superficie selectiva, colectores planos de concentración, tubos de vacío, con heat pipe, etc. Y a lo que llegaron es simplemente una tabla de selección muy sencilla, donde cruzas la curva de eficiencia de un colector solar contra el costo por metro cuadrado. Y evidentemente nos puede decir cuál es la tecnología adecuada desde el punto de vista de retorno de inversión y operación para cada aplicación. Y por ejemplo, si tú vas a calentar una alberca, pues evidentemente instalar un calentador desnudo que es más barato por metro cuadrado, que está diseñado para estar en contacto con agua clorada y que tiene una serie de ventajas, pues va a ser la tecnología que es más rentable desde el punto de vista de retorno de inversión. Y así podríamos hablar de las diferentes tecnologías. Yo simplemente les pongo esta lámina porque no hay que quedarnos con la idea de que hay una mejor tecnología que la otra. Yo en realidad les diría que la selección de la tecnología adecuada depende de las características del proyecto y del sitio donde vamos a instalar. Incluso calentar una alberca del mismo volumen no es lo mismo calentarla en Chihuahua que en la Ciudad de México que en Acapulco, ¿no? Entonces, para eso es importante acercarse a especialistas en el tema, para poder seleccionar el producto adecuado. Yo les diría que en muchos de los casos la baja rentabilidad de las instalaciones solares se debe a la mala selección de un producto. Yo tomo un producto con una muy baja eficiencia y lo quiero utilizar para temperaturas muy altas, pues es un error. O tomo un equipo con una muy buena eficiencia a altas temperaturas, pero no diseñado para entrar en contacto con agua clorada, por ejemplo. O tomo un producto con una muy buena eficiencia, pero una muy corta vida útil. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas variables para poder seleccionar el producto adecuado para el proyecto adecuado. También otra parte importante, y les voy a hablar ya específicamente, por ejemplo, de hotelería. Les voy a hablar de algunos ejemplos de casos reales, con medición real de ahorro de energía. Simplemente, digo, no es anuncio, pero pues aquí hay logotipos de algunos hoteles que ya utilizan este tipo de tecnología a nivel nacional, que de hecho muchas son incluso cadenas que a nivel nacional ya instalan calentadores solares desde que conciben sus proyectos. Y bueno, les voy a poner algunos ejemplos específicos para podernos dar cuenta de la magnitud de los proyectos y de los ahorros que podemos generar. Y hablando específicamente de hoteles, les traigo un caso, por ejemplo, real. Este es un hotel, el Hotel Club del Sol de Acapulco. Es un sistema que tiene pues, ya más de 8 años instalado y funcionando, pero es un sistema interesante porque es un sistema que contó con un financiamiento a través de la banca tradicional. El hotelero, en este caso, la inversión promedio que hizo en esa época, hace como 7 años, fue de $1 millón. Obtuvo un crédito de la banca comercial y tradicional a 36 meses y obtuvo un retorno de inversión con los ahorros generados de 32 meses. Pero lo interesante de este proyecto, que es un proyecto real y funcionando, que todavía sigue operando, es que el pago de la mensualidad que logró el hotelero era inferior al ahorro generado. Es decir, el sistema se pagó solo con el ahorro generado. Y esto es una parte muy interesante porque el hotelero tuvo varias ventajas. Primero, el equipo se pagó solo durante el plazo del crédito, se tardó 3 años en pagarlo.
2, obtuvo el beneficio del impuesto sobre la renta, porque es totalmente deducible de impuestos la inversión. Y número 3, hoy que ya tiene más de 7 años con el equipo funcionando, pues sus costos operativos han bajado considerablemente, más del 60% de los que tenía cuando no tenía instalado el calentador solar. Este sistema, por ejemplo, provee agua caliente a 330 habitaciones y una lavandería que directamente operan de manera continua para el funcionamiento de este hotel. Y un poco hablando de las características, hablábamos en un principio la importancia de las características propias de cada sistema, y de hecho la rentabilidad y la recuperación de inversión de un sistema, no importa qué aplicación sea, va a depender específicamente de cada proyecto. En este caso, por ejemplo, es un sistema que da 21,000 litros diarios de agua caliente a una temperatura promedio de 50 grados. Es un sistema que da un ahorro promedio de 66% en el consumo de combustible, y que cuando se instaló en esa época costó alrededor de $1 millón, 986,000 pesos. Bueno, características técnicas que no son tan relevantes: tiene 350 metros cuadrados de área de captación, es un sistema con colectores planos, con vidrio templado, con garantía de 10 años, a circulación forzada, con un tanque termo de acumulación, pero básicamente una parte bien importante es que es un sistema totalmente automático, cuyo mantenimiento es mínimo. El mantenimiento del equipo solamente requiere cada 6 meses drenar el campo de colectores solares y drenar el tanque simplemente para eliminar impurezas. Es algo que lo puede hacer muy fácilmente el personal de mantenimiento, o, como en el caso de este hotel, durante la duración del periodo de crédito se contrató una póliza de mantenimiento que incluía todo, es decir, la garantía del producto incluía inclusive el mantenimiento del mismo durante los 3 años en los cuales se va a recuperar la inversión. Y bueno, aquí podemos ver una tabla, que es una tabla real de ahorros medidos reales entre el 2007 y el 2011. Este hotel, por ejemplo, se consumía alrededor de 90,000 litros por año de gas LP, y el precio promedio del gas LP en el 2007, que era de 5 pesos por litro, con la eficiencia de este sistema, el ahorro y las pérdidas y ya todo el análisis completo, pues nos llevaba a que más o menos por año se estaba ahorrando el usuario alrededor de 320,000 litros de gas por año, es decir, alrededor de un 65% de ahorro. Y si ustedes ven en esta tabla, pues es muy interesante, porque en los primeros 5 años este hotelero se ahorró alrededor de 3 millones de pesos de gas, es decir, con una inversión de alrededor de $1 millón logró un ahorro de 2,970,000 pesos de gas LP, que evidentemente le permitieron tener una recuperación de la inversión interesante, en este caso de 32 meses, es decir, menos de 3 años. Lo tomo como un caso de ejemplo, evidentemente esto varía, estamos hablando inclusive de un lugar con unas condiciones climáticas muy ad hoc, que es Acapulco, Guerrero, con una radiación solar muy buena, con temperaturas ambiente muy buenas, la eficiencia a la cual opera el equipo todo el año es una eficiencia muy atractiva y muy buena. Pero lo interesante es que este, por ejemplo, es un caso real de un sistema funcionando y de un sistema que tuvo un retorno de inversión atractivo. Si nosotros le presentamos a cualquier empresario un retorno de inversión menor a 3 años o entre 3 y 4 años, pero además de todo un producto financiero con el cual con los ahorros obtenidos pueda obtener el producto, pues entonces se vuelve realmente una decisión interesante, porque es una decisión financiera y es una decisión que además de todo le va a llevar a otros beneficios adicionales, no solo a la rentabilidad y a bajar sus consumos, sino que sus sistemas convencionales actuales, llámese su caldera, va a durar mucho más, porque antes su caldera trabajaba el 100% del tiempo diariamente y todo el tiempo, ahora va a trabajar solamente el 20% del tiempo, con lo cual puedes alargar la vida útil del equipo convencional. Segundo, que es un beneficio adicional, tú puedes presumir y puedes certificarte o certificar tu hotel, por ejemplo, como industria no contaminante, o certificados de otro tipo como industria LEED, como certificados LEED, por ejemplo, o irte a la parte de turismo sustentable, donde hay de hecho ya una norma oficial mexicana que está ahorita promoviendo el uso de tecnologías y la certificación de los hoteles bajo la sustentabilidad, es decir, bajar sus consumos energéticos y poder tener una manera mucho más amigable de producir la energía en sitio. Y bueno, ponerles ejemplos, hay un sinfín, podríamos pasarnos 2 horas viendo fotos de calentadores solares en hoteles instalados en la República Mexicana. Yo me quise presentarles algunas que son interesantes, como para que los que están del otro lado de la pantalla puedan darse cuenta que aunque no se habla mucho del tema, es algo ya muy generalizado y muy interesante, que hay una oportunidad muy grande todavía de avanzar, pero que ya hay muchos casos de ejemplo. Por ejemplo, la cadena Hard Rock, que es una cadena
joven en el país, toda su agua caliente la genera con energía solar. Este, por ejemplo, es el Hotel Hard Rock de Vallarta, donde se genera agua caliente para más de 350 habitaciones, 2 lavanderías y 8 restaurantes. Es un sistema que brinda alrededor de 130,000 litros diarios de agua caliente para todas sus ocupaciones y que da alrededor del 65% de ahorro en el consumo de energía de este hotel. Otro ejemplo, por ejemplo, el Hotel Leblanc, es un hotel de gran turismo en Cancún, es un hotel que tiene 300 habitaciones, toda su azotea del hotel tiene también colectores solares instalados con incluso un lugar como Cancún, que tiene condiciones climáticas muy agresivas de corrosión y con riesgos de huracanes. Es un sistema que está diseñado para resistir huracanes de hasta 250 kilómetros por hora. De hecho, la estructura de sujeción del sistema es especial y está diseñada para poder resistir las inclemencias del tiempo. Y es un sistema que da más de 100,000 litros de agua caliente por día para dar el servicio de 300 habitaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, el Hotel Hard Rock de Cancún, también todas estas son instalaciones muy grandes. Por ejemplo, solamente esta instalación tiene más de 500 colectores solares instalados que brindan todo el servicio de las 520 habitaciones, ¿no? Y bueno, también hoteles de otro tipo, bueno, es el Hotel Cozumel Palace, pero ver hoteles, por ejemplo, de ciudad, la cadena Fiesta Inn instala calentadores solares en sus hoteles para dar agua caliente no solo en servicios, sino también en las albercas. Y aquí podemos ver el ejemplo, por ejemplo, este es uno de los Fiesta Inn que tiene la azotea con los sistemas instalados, ¿no? La cadena de hoteles Misión también trabaja con este tipo de tecnología. Y finalmente, hablarles brevemente, simplemente del retorno de inversión en una alberca y por qué me detengo 2 minutos en lo de la alberca antes de terminar con el tema, porque el calentamiento solar de alberca es hoy en día lo más rentable de todas las aplicaciones de energía solar térmica. Calentar una alberca con energía solar es tan eficiente, tan rentable y tan barato por los volúmenes que ya hay en el mercado que tú puedes obtener retornos de inversión de menos de año y medio. Inclusive, en la mayoría de los casos, tu retorno de inversión anda entre los 12 y los 14 meses. Una alberca bien diseñada y donde instalas calentadores solares va a obtener ese retorno de inversión tan rápido, pero además de todo, un buen calentador solar va a tener más de 20 años de vida útil y por lo menos 10 años de garantía. Y esa es una parte bien importante. Cuando hablas de industria y hablas de tecnología de este tipo, hay que exigir siempre que los equipos que vas a instalar cuenten con certificaciones nacionales, ojo, certificados ante un laboratorio mexicano, y número 2, que cuenten con una garantía por lo menos de 10 años. Incluso hay colectores solares que ya tienen más de los 10 años de garantía. ¿Por qué? Porque esto asegura que los materiales de fabricación son buenos y van a durar el suficientemente tiempo. Este es un ejemplo, por ejemplo, una alberca existente en la Ciudad de México, una alberca de 450 metros cúbicos que se instaló igual hace más de 6 o 7 años, cuya inversión fue de alrededor de $500,000. Pero vean, bueno, las características técnicas: es un equipo de polipropileno especial para sistemas de calentamiento de alberca, a circulación forzada, etcétera. Pero vean lo interesante de la tabla de retorno de inversión. Este club deportivo se gastaba más de 100,000 litros por año de gas cuando instaló el sistema, es decir, alrededor de $500,000 por año de gas solamente para mantener su alberca a 28 grados centígrados. Y al instalar el sistema se empezó a ahorrar a más de $350,000 anuales. Y en 5 años, los primeros 5 años del proyecto, han logrado ahorrar más de $3 millones y su retorno de inversión fue de 16 meses. Es decir, en menos de año y medio, el que hizo la inversión logró recuperarla y hoy en día tiene más de 7 años operando con ella, prácticamente ahorrándose casi el 70% del ahorro en el consumo de gas. Entonces, la aplicación en albercas es muy rentable. De hecho, ojo, las principales empresas de México empezaron por ahí. Hay empresas que tienen más de 40 años en el mercado y que empezaron con sistemas de calentamiento solar para albercas y que hoy tienen toda la gama de productos. Ponerles fotos, nos podríamos pasar todo el día, pero todas estas, después de la presentación se les puede compartir, pero son casos reales, medidos, con ahorros reales. Por ejemplo, es un club de Guadalajara con un sistema muy grande para 2 albercas. El TEC de Monterrey, todas las albercas de los TECs de Monterrey a nivel nacional calientan sus albercas con energía solar. Ese es un ejemplo, la alberca olímpica del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Un sistema que da más del 80% de ahorro de gas, se ahorra más de 120,000 litros de gas propano por año. Sistemas muy grandes, por ejemplo, la cadena Sport City a nivel nacional instala todas sus albercas, las calienta con este tipo de tecnología. Y finalmente, bueno, enseñarles, este es el complejo deportivo Mario Vázquez Raña. Podríamos igual pasarnos viendo fotografías, ¿no? Yo dejarles simplemente la inquietud, terminamos aquí con el tema de que realmente es muy rentable la instalación de este tipo de tecnología y de que hoy en día hay especialistas y profesionales que se pueden dedicar para darles la mejor solución al respecto. Daniel, muchas gracias. Muy interesante estos casos.
Yo pasaríamos directamente a las preguntas, si no tienes inconveniente. De Maite Lázaro Pueblas, ¿qué tan recomendable es utilizar un calentador solar en clima de baja temperatura? Totalmente recomendable. De hecho, yo te podría decir que el país que más instala calentadores solares, los dos países que más instalan calentadores solares a nivel mundial, que son China y Alemania, tienen un clima, pero por lejos, mucho más frío que el de la República Mexicana en las zonas más frías. En realidad, siempre y cuando esté bien diseñado y seleccionado el equipo, no tienes problema con las bajas temperaturas. Muy bien. De Rogelio Armando, ¿en los ahorros de retorno se toma en cuenta los costos de mantenimiento? Sí, y de hecho el costo de mantenimiento es muy bajo. Yo te diría que de una instalación, es más, la instalación más compleja que se te ocurra de calentadores solares en la industria, el mantenimiento anual es menor al 1% del valor del equipo. E inclusive, si se le da un adiestramiento al personal de mantenimiento de un hotel, el mantenimiento lo pueden dar ellos y es prácticamente gratuito. No requiere más que drenar tanques, como cualquier tanque que almacena agua caliente, más que hacer pruebas en los diferentes equipos y controladores una vez por año, pero el mantenimiento es muy barato. Perfecto. Carlos Cortés, ¿dónde se puede ver la eficiencia de operación de los distintos calentadores solares? Muy buena pregunta, y por eso les decía la importancia de que los equipos estén certificados y bajo normas mexicanas. Cuando tú compras un calentador solar certificado, puedes acceder a la curva de rendimiento del mismo sacada por un laboratorio independiente. Ojo, por un laboratorio independiente y no por el fabricante o por el comercializador de la tecnología. Si tú miras la curva de eficiencia es muy fácil porque la puedes meter a cualquier software de simulación y entonces o a mano calcular la curva que quieres obtener o la temperatura a la cual vas a operar en el sitio donde quieras instalarlo, y con esta curva de eficiencia tú puedes comparar el colector A con el B de manera muy sencilla. Perfecto. Esta puede ser compartida, dice Susana Alarcón, nos escribe: ¿existen programas de gobierno federal para apoyar a los usuarios privados para implementar un calentador solar de agua? Sí los hay varios. El más exitoso se llama Hipoteca Verde de Infonavit. Se integra el valor del calentador solar en el valor de la hipoteca de las viviendas de interés social. Se han instalado más de 200,000 casas con calentador solar en 5 años y tiene la virtud de que al valor, al estar integrado a la hipoteca de 10 o 15 años, pues se paga solo. Un usuario en promedio de interés social sube su hipoteca alrededor de 100 pesos, pero tiene un ahorro de más de 250 pesos mensuales. Hay otros programas de la Administración Pública Federal, por ejemplo, aquí la CONUE, donde estamos el día de hoy, abarca todos estos programas en su iniciativa de transformación y fortalecimiento del uso de calentadores solares. Y hay programas, por ejemplo, dentro de FIRCO, que es un programa de financiamiento. Hay también programas dentro del FIDE, que hay programas para financiamiento también. Y se está generando ahora una iniciativa interesante para un programa de financiamiento en la Ribera Maya para hoteles. Hay muchas iniciativas que se están trabajando y creo que habrá todavía más. Estamos viendo apenas el inicio de la promoción del uso de este tipo de tecnología. Muchas gracias, Daniel. Simón Cruz, ¿cuál es el tipo de mecanismo que controla la temperatura de un calentador solar y la presión? Bueno, en realidad cuando hablamos de sistemas en un hotel, la circulación forzada es muy sencillo porque el mismo controlador del sistema lo que va a hacer es controlar la temperatura de arranque y paro, es decir, tú puedes controlar la temperatura máxima que va a llegar a tu sistema. Si tú quieres que no pase de 60 grados por temas de seguridad, llegando a esa temperatura se desconecta el sistema. Y la presión, normalmente lo que tienen los sistemas son válvulas de alivio de presión automáticas que cuando llegan a la presión máxima se disparan y se vuelven a cerrar. Son sistemas, en general un calentador solar bien diseñado y instalado es totalmente automático y no te tienes por qué preocupar ni de la presión, y ese es un tema bien relevante. Un buen calentador solar tiene que ser universal. Lo puedes instalar bajo cualquier tipo de presión, no importa si es un tinaco, una presión municipal, un hidroneumático o una red desbalanceada hidráulica. Un buen calentador solar te va a resistir cualquier tipo de presión sin ningún problema. Una más, dice: ¿se sabe cuál es el impacto ambiental, hablando en términos de CO2, en la construcción de un sistema de calentamiento solar? Sí, esto dependerá de cada fabricante y es muy importante porque analizar el ciclo de vida de esta tecnología es relevante. Y el ciclo de vida incluso viene desde dónde viene tu producto y dónde viene la materia prima, ¿no? Es chistoso hablar de energías renovables y que no tomemos en cuenta el ciclo de vida, y yo instale un equipo que viene, por ejemplo, desde China o desde Asia y no tome en cuenta la huella de carbono desde que el producto salió de una fábrica, pasó por ella, tuvo un transporte de más de 5,000 kilómetros para llegar al lugar donde se va a instalar y no se tome esa huella. Desafortunadamente, y ese no es un tema de calentadores solares, en la parte comercial hoy en día de la mayoría de los productos, pocas empresas y poca gente toma en cuenta el ciclo de vida, es decir, toda la huella de carbón que va a generar.
De cualquier forma, hablando específicamente en la fabricación, yo te diría que una empresa seria y certificada, y para eso hay certificaciones de industria limpia y certificaciones ISO 9001-2008, es una empresa de muy baja contaminación, porque prácticamente puedes tener procesos industriales muy limpios donde no haya una huella de carbono tan grande en la producción. Ojo, y hablo de empresas serias y certificadas, porque también puedes, como tú puedes fabricar un colector solar, un tubo de vacío, cualquier tecnología, por el camino correcto, que es amigable, o lo puedes hacer por otros caminos que no necesariamente sean amigables con el medio ambiente. Una más, Leonardo de la Hidalga. ¿Existe algún registro en México de qué porcentaje de ahorro de gas se ha obtenido con la instalación de calentadores solares en la industria y en qué casos? En la industria, un padrón como tal no. Yo te diría que hay empresas que lo tienen. O sea, las empresas normalmente llevan ese registro y ese control, pero un padrón nacional no lo hay. Creo que sería interesante, y una de las partes de la iniciativa de calentamiento solar de agua en hotelería es que se va a monitorear el funcionamiento de estos sistemas. Quienes tienen un poco de información porque tienen instalaciones monitoreadas es la UNAM, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, pero un padrón como tal, como la pregunta, no que yo conozca que exista. Okay. Aquí yo haría esta pregunta para los dos, para Daniel Moreno, Daniel García. Dice Luis, ¿qué calentador solar es más adecuado para el clima extremoso de Chihuahua de menos 10 grados a más de 40 grados centígrados? No sé. En este caso, un calentador de tubos evacuados, la ventaja que tendría es de que no tendría problemas de congelamiento. En el caso de colectores planos, nada más hay que tener cuidado en seleccionar bien el equipo anticongelamiento, que sería la válvula de congelamiento, o si va a utilizar un sistema con glicol e intercambiador de calor. Sí, más que hablar de tecnologías, yo le diría a quien hace esta pregunta que es muy importante que quien te proporcione el producto te dé una garantía de funcionamiento, una garantía contra el congelamiento, una garantía contra el granizo, una garantía contra todos los fenómenos climáticos. Si bien hoy en día un equipo certificado pasa por pruebas de laboratorio, es igual de importante que el comercializador o el fabricante te garantice que el equipo no va a sufrir en caso de que este tipo de cuestiones pasen. ¿Por qué? Porque cualquier tecnología es falible y puede llegar a fallar, pero para eso están las garantías, para proteger a los productos. Perfecto. Una más, esta para ti, Daniel García, es GISP Cancún. ¿Por qué los paneles de LEDLANS están apuntando al este? Esta fue una decisión de instalación y no es que estén viendo al este, lo que pasa es que si conocen el Hotel Blanco, lo ven desde el Google Earth, ahí lo pueden ver, es un triángulo la azotea y en medio tiene un domo de vidrio templado que da hasta el lobby. Entonces lo que se hizo fue hacer un análisis de diferentes orientaciones y favorecer la arquitectura a cambio de tener un menor rendimiento en algunas zonas de los campos de colectores solares. Y esto es muy común, no hay que casarnos con el tema de que forzosamente el colector solar tiene que ver al sur igual a la latitud del lugar, eso es lo deseable. Pero a veces por términos arquitectónicos es muy importante hablar que este proyecto se instaló cuando el edificio ya existía y ya estaba funcionando. Entonces yo no puedo cambiar la arquitectura del lugar, sino adaptarme a ella. ¿Qué se hace? Simplemente compensar el área. Tengo alguna cierta pérdida de eficiencia, meto mayor área de captación y voy a obtener el mismo resultado. Perfecto. Tengo tres, yo creo que las podemos compartir. ¿Qué pasa con los sistemas de calentamiento solar al final de su vida útil? Esto es muy importante y hay que hablar del ciclo de vida. Cuando tú hablas de ciclo de vida de un producto tienes que tomar en cuenta no solo la vida útil, sino cómo regresarlo y volverlo reciclable. Yo les diría que un buen colector solar puede ser 100% reciclable. Por ejemplo, un colector solar plano, a su interior está fabricado con cobre. El cobre tiene una ventaja de que no solo es reciclable, el mismo material puede volver a ser utilizado no una, sino miles de veces para volver a hacer el mismo producto. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto cuando se va a adquirir un equipo. Hoy en día no hay, como les decía, la cultura del tema de ciclo de vida, pero un equipo bien seleccionado puede ser reciclable. Por ejemplo, un equipo de plástico, se habla muy mal de los plásticos, pero el polipropileno es un material 100% reciclable, que de hecho muchos de los fabricantes de esta tecnología utilizan equipos para volver a volver los pellets y poderlos hacer. Igual en el tanque, el acero es reciclable. En general yo les diría que casi todos los componentes de un calentador solar son completamente reciclables y amigables con el medio ambiente. ¿Qué pasa con los sistemas de calentamiento solar al final de su vida útil? Bueno, les comentaba que es muy importante analizar el ciclo de vida completo y esto abarca al final del uso de la tecnología, poder
reciclar el producto o poderlo darle una buena disposición. Un buen calentador solar y en general cualquier tipo de tecnología es 100% con materiales amigables y reciclables. Por ejemplo, son intensivos en uso en cobre, en acero, en materiales que pueden ser completamente reciclables. Yo les diría que un calentador solar bien diseñado, prácticamente todos sus materiales pueden ser reciclados y pueden ser dispuestos de manera correcta cuando termina su vida útil. Perfecto. De Cristian Dávila, ¿existen pólizas de seguro para la instalación comercial o industrial? En dado caso, ¿qué deben de cubrir? Sí, no solo existen, sino que yo te diría que las empresas serias que se dedican a esto integran este tipo de pólizas siempre con el contrato. ¿Qué deben de cubrir? Todo, pero más aún, no solo que la garantía o la póliza de seguro abarque el valor del producto, sino el ahorro que te va a generar. Es decir, una empresa que diseña bien sus sistemas y que conoce de lo que habla, te puede garantizar no solo la vida útil con una póliza de seguro, sino el ahorro y el rendimiento que va a tener el sistema. Es muy importante que la póliza de seguro abarque por lo menos el periodo de retorno de inversión de la tecnología y es incluso deseable que pueda cubrir toda la parte de garantía del producto. Estamos hablando de 1, 3 o 10 años de garantía, ¿no? Pero sí existen y evidentemente tienen que abarcar todos los componentes del sistema. De hecho, esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Las garantías cubren equipo e instalación? Una buena garantía te tiene que cubrir ambas cosas, porque de nada sirve tener un equipo con 10 años de garantía y que te digan que la instalación tiene 6 meses de garantía y al año pues no esté funcionando. Una buena instalación te tiene que garantizar instalación, una buena garantía te tiene que garantizar instalación y equipos. Perfecto. Esta se me hace muy interesante. ¿Y se puede subir una persona a los paneles cuando les da mantenimiento? Depende del tipo de tecnología. En un equipo de polipropileno sin ningún problema puedes caminar encima de ellos. En un equipo de colector plano con vidrio templado puedes subir, brincar y puedes hacer todo lo que quieras. Normalmente en un equipo de tubos de vacío no se recomienda subirse directamente en uno de ellos. Ahí yo te diría que tendrías que mirar el manual de cada producto. Bueno, aquí de Fabiola Bojorges nos vuelven a decir, ¿a los calentadores solares al acabarse su vida útil se puede reconstruir o hay que cambiarlos en su totalidad? No, de hecho un equipo bien instalado y bien diseñado y con buen mantenimiento, aunque hablemos de 20 años de vida útil, te puede durar más de 40. Yo he visto calentadores solares que tienen 40 años operando y que con un buen mantenimiento pueden seguir operando. Pero más aún, normalmente después de los primeros 20 años, si la tecnología es buena, tú puedes darle un mantenimiento preventivo y cambiar algunos componentes y seguir operando. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no haya componentes que dependen de fenómenos físicos, por ejemplo el vacío. Muy bien. Pues hemos llegado ya ahorita al fin de este módulo 3. Estamos también recibiendo algunos correos donde nos están pidiendo también algunos comentarios, exposición del tema de mantenimiento. Y yo les comentaría que, como normalmente pasa, no se pierdan el próximo episodio porque en el cuarto webinar vamos a hablar precisamente de la parte de mantenimiento, parte fundamental y vital de estas tecnologías. Pues sin más, yo entregaría aquí algunas de las preguntas, Daniel, para que algunas nos faltaron, pero creo que dimos buena visión. Agradecerles a los dos, a ti Daniel Moreno por la explicación, a ti Daniel por la parte también práctica, y pues los esperamos nuevamente en esta colaboración que hacemos a través del programa de la Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares, del Programa de Naciones Unidas, en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Muchas gracias, muy buena tarde y muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.